buenas tardes. Vengan ustedes. Querido Enrique, ¿cómo estás? A ver qué va. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, pues seguimos ahora con las actividades de las conferencias internacionales realizadas por la Academia Mexicana de Derecho, y tenemos el gusto de tener a un gran jurista, a un hermano entrañable, santafesino, Enrique Müller. Enrique, qué gusto, tú sabes el aprecio que te tengo. Muchas gracias por conferenciar en este ciclo, en el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho que presido. No, el gusto es mío, aparte del agradecimiento que tengo para con vos y para con la Academia Mexicana de Derecho, porque para mí esto es una distinción esta tarde. Gracias, pues bueno. De parte de ustedes. Gracias. Enrique Müller es un jurista que tiene un currículum muy vasto. Fue juez en la Cámara en lo Civil y Comercial de los Tribunales de Santa Fe. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, director académico de cursos de posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, miembro de la subcomisión designada para la elaboración del actual Código Civil y Comercial de la Nación en Argentina, y actual decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. Pues bueno, ya vieron el vasto currículum que tiene Enrique Müller, a que quiero hacer la parte del agradecimiento, decirles que es una persona que yo en lo personal quiero mucho. Nos ha tocado el privilegio de que nos invite y estar departiendo en México, yo lo he invitado, y hemos estado en Santa Fe, en Misiones, en Argentina, para un país maravilloso con una cultura jurídica vasta. Y para mí, para la Academia, es algo muy importante su presencia en este foro, en este serial de conferencias. Reitero mi gratitud, hermano, sabes el cariño que te tengo. Enrique, pues que hay que iniciar porque la gente está muy ávida de los conocimientos, y bueno, qué bueno que tú, que eres un amplio conocedor en todos los temas procesales del derecho ambiental, pues tienes la oportunidad de compartirlos. ¿En qué contexto cultural se desarrolla hoy mismo, en este momento, el derecho ambiental, Enrique? Bueno, mirá, acá primero no solamente agradezco, sino que es para mí un gusto estar con todos ustedes esta tarde, conectado a través de este nuevo sistema que la pandemia ha obligado a utilizar. Yo creo que vivimos en una extraña paradoja cultural, porque hace tiempo confiamos en los grandes valores sobre el desarrollo progresivo, que por lo general utilizaba palabras resonantes para describir la utopía que significaba o que importaba lo que iban a gozar las generaciones por venir. Hoy las nuevas prognosis sociales nos van indicando exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque nos dicen que nada bueno está en el futuro que tenemos por delante, y lo que le vamos a dejar a las generaciones por venir va a ser prácticamente lo que etimológicamente genera la palabra utopía, o importa la palabra utopía, que es un no lugar. Yo creo que vivimos una era de verdades implacables, en la que la naturaleza nos está mostrando sus límites. No solamente la naturaleza, sino que también la comunidad científica nos hace llegar permanentemente sobre los aspectos que, en torno al calentamiento global, a la desaparición de las especies, a la deforestación, a la contaminación fundamentalmente en los mares. Y yo creo que en este campo, en el derecho ambiental, es posible realizar o establecer tres etapas. Una primera etapa fue una etapa retórica, fundamentalmente en los años 70, en el que el movimiento ambientalista sembró las primeras palabras nuevas, identificó aquello que la retórica indicaba como palabras como la ecología, el desarrollo sustentable, ser
ambientalista significaba ser verde. Luego vino una etapa analítica en la cual el sentido era identificar los problemas. Se los estudió, se fueron elaborando modelos para tratarla, y en el área jurídica fundamentalmente se produjo un movimiento de calificación de los nuevos supuestos en la regulación que había que establecer en todo tipo de regulación. En la regulación constitucional, de los tratados internacionales, de las leyes específicas, de los códigos. Es decir, hubo una explosión legislativa. O sea, nadie quería quedar afuera de legislar sobre el tema ambiental. No lo hacía el Estado Nacional, no lo hacía el Estado Provincial, no lo hacían las municipalidades, los estados comunales, todo establecía en regulación. Hace más de 15 años en nuestro país se hizo una recopilación de todas esas normas que se habían dictado. Había más de 30.000. Todas establecían controles y los controles no se realizaban. Entonces era medio como declamativo. Y ahora estamos en una etapa paradigmática, en que hay que compatibilizar el modo como estamos viendo los problemas y las soluciones que proporciona desde el punto de vista de nuestra propia cultura. Y surge así un problema que se ha denominado en nuestro país fundamentalmente a través de la obra del doctor Ricardo Lorenzetti, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se dijo que apareció un problema descodificante. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental, es decir, impacta sobre todo el orden jurídico existente, fundamentalmente ¿por qué? Porque el sujeto descubre necesidades propias, aparecen problemas que la ciencia se trata o busca soluciones. Él lo identifica de esta manera. Dice, todas las ciencias convergen a una fiesta en la cual todas tienen que ir con un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia, porque es no solamente a lo jurídico, sino que también importa abarcar las distintas ramas de lo jurídico. ¿En qué sentido? Abarca el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional y fundamentalmente el derecho procesal. Y yo creo que este cambio que se producen, o estas nuevas características que establecen este derecho, ocurre porque mudan dos presupuestos esenciales sobre los cuales se ha construido gran parte de la cultura occidental. El primer aspecto tiene que ver con que la naturaleza ya no es fuerte, sino débil frente al potencial humano. Y el segundo aspecto es que la naturaleza ya no es ilimitada, sino que es escasa. Así que aparece la naturaleza como un débil, un necesitado de protección. El Papa Francisco en la Laudatio Si dice que hay que escuchar el gemido de la hermana tierra que se une al gemido de los abandonados del mundo. Por lo cual aparece un sistema jurídico mediante normas constitucionales, legales, principios de interpretación o limitaciones en el ejercicio del derecho de propiedad y del consumo. En todo ese bagaje de cuestiones es que está inserto hoy el derecho ambiental. Perfecto, Enrique. Y después de lo que acabas de mencionar, ¿en qué contexto, tanto constitucional como de derecho privado, se aborda la temática ambiental, Enrique? Bueno, los datos de la crisis ambiental, o sea, son que la homogeneidad avanza sobre la diversidad. Es decir, se han ido perdiendo especies, se han ido perdiendo especies animales, plantas, prácticas culturales, idiomas. La contaminación se propaga, basta ver y escuchar lo que la televisión permanentemente, los medios,
nos dicen acerca de las aguas submarinas, de los mares, de los lagos, de los ríos, los efectos del cambio climático. Es decir, están fortaleciendo los medios jurídicos ambientales a fin de asegurar no solamente la salud de los ecosistemas, sino también la salud de cada uno de nosotros. Y por eso vemos que de esta situación, en esta alternativa, una de las búsquedas más importantes es la búsqueda de la eficacia. O sea, ya pasamos el tiempo de la declamación, ya pasamos el tiempo de dar los instrumentos que son necesarios, sino lo que se reclama a la hora de tomar o de decidir políticas acerca de este tema y a la hora de intervenir judicialmente sobre los distintos procesos es que tengan eficacia. Es decir, porque si no, vivimos en un mundo dentro del derecho ambiental donde prima lo que Néstor Cafferata ha dado a llamar un raquitismo de eficiencia. En este contexto, en la reforma constitucional, es decir, confluyen tres aspectos. Por un lado, la Constitución Nacional, por otro lado, y muchos lugares de América es así, por otro lado, la Ley General de Defensa del Ambiente, y por otro lado, el Código Civil, y por otro lado, principios y valores. Pongamos por caso, la Constitución Nacional reformada, de la que vos tanto sabés de la Constitución de nuestro país, hasta que ayer me diste un dato que no sabía de la Constitución de la Argentina, es decir, abordó en la reforma de 1994 en tres artículos, todo lo atinente al derecho ambiental. Es decir, y en un primer aspecto dijo que todos los habitantes de nuestro país gozan de un derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo del humano y para las actividades productivas que satisfagan las necesidades tantos de los que vivimos en este momento y que no se comprometan a las generaciones futuras. Y todos tenemos el deber de preservarlo. O sea, esa manda constitucional también obliga a que el Estado, frente al daño ambiental, generará fundamentalmente la obligación de recomponerlo. Es decir, dentro de lo que se llama la restitución en especie. Y se establecerá por ley la forma en que eso suceda. También dice que las autoridades proveerán lo que sea necesario para la protección de este derecho o para la utilización racional que tengamos que hacer de los recursos naturales. No solamente los recursos naturales, la preservación del patrimonio cultural, del patrimonio histórico, del paisaje, de la diversidad biológica y la información y educación ambiental, que eso es fundamental. ¿Qué le corresponde a la nación? Dictar normas que contengan presupuestos mínimos y a las provincias lo que sea necesario para conformarse a esa manda nacional y para complementarlas. Yo aludía que también jugaban los principios. Todos saben que los principios son sendas a transitar, caminos a seguir. En la apreciación anglosajona son mandatos de optimización. La Ley General del Ambiente, en su artículo 4 de nuestro país, contiene o enumera una serie de principios. El primer principio, frente a la alternativa de la profusa legislación que existe, es decir, va preordenada de alguna manera a la practicidad. Y se llama el principio de congruencia. La ley que dicta el Estado Nacional para todo el país, si existen normas provinciales que se opongan a la misma, no se aplican directamente. Y a su vez, la Constitución Nacional da
y otorga una acción de las cuales ustedes son los creadores de la misma, que es la acción de amparo. Y la acción de amparo, o sea, toda persona tiene el derecho a interponer una acción de amparo, siempre que no existan, es decir, otro medio eficaz hasta el fin. Pero fíjense que esto se puede oponer frente a las autoridades públicas, o por la omisión de las autoridades públicas, y por los particulares. ¿Cuándo? Cuando exista una lesión, cuando existe una restricción, cuando se altere o cuando se amenace con arbitrariedad manifiesta o ilegalidad los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Yo creo que esta acción, es decir, que se concede frente a los jueces, también provoca en los mismos una atención muy particular. Una atención muy particular. Nosotros teníamos un gran procesalista, que yo creo que ustedes conocen, que cuando pretorianamente se creó en nuestro país la ley de amparo, dijo: el día que la reglamenten, matan el amparo. Era Augusto Mario Morelo. Y Augusto Mario Morelo decía que una de las cuestiones fundamentales que hay que considerar cuando uno está en la actividad jurisdiccional, en que no tiene que tratarse o generar de ser un cortapisa formal a la eventualidad de la decisión. Sobre todo porque pues, si está en juego derechos que están reconocidos en nuestra Constitución, es decir, antes que rechazarlo por una formalidad, hay que abrirle la puerta de la jurisdicción para decidir y para verificar la situación de derecho de la persona que está reclamando la utilización de esa vía. Y también, es decir, acá abre, porque uno de los problemas siempre ha sido la legitimación, abre la legitimación al afectado, ¿no? O sea, cuando se trata obviamente de derechos de incidencia colectiva, al defensor del pueblo, a las organizaciones que propenden los fines que indica la ley y que están registradas conforme a la ley. Eso desde el punto de vista constitucional, sucintamente establecido. La Ley General del Ambiente lo ubica a estas peticiones y a esta alternativa sobre cosas que seguramente vamos a hablar esta tarde, y nos va indicando los presupuestos mínimos, nos va indicando cuáles son los principios que tenemos que rescatar, no solamente el principio de congruencia, sino la prevención, el principio de precaución, el principio de equidad intergeneracional, es decir, el principio de la responsabilidad civil, es decir, enumera una serie de principios, fundamentalmente, es decir, para que sean las sendas a tomar en cuenta o en consideración por los abogados al momento de la petición y por los jueces al momento de decidir. El Código Civil, nosotros hemos tenido un cambio muy, muy importante del Código Civil hace 3 años. Y se modificó el Código Civil y se establecieron cuestiones muy importantes con relación al tema de lo que importan los distintos derechos. Por ejemplo, en el derecho civil actual se distinguen los derechos individuales, se distinguen los derechos de incidencia colectiva. Y se dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueden afectar el ambiente y los derechos colectivos en general. Y el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes colectivos debe fundamentalmente seguir las normas del derecho administrativo nacional o local de acuerdo a lo que juega el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de lo que tiene que
importarnos de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, del agua, de los valores culturales y el paisaje según los criterios previstos en las leyes especiales. Y este es un código esencialmente en la exposición de motivos del mismo, se dice que es un código que toma en cuenta aspectos que hacen a la cultura latinoamericana. Todos los códigos nuestros han sido tributarios del derecho civil francés, del Código de Napoleón de 1804. Ha servido de guía ese código en la codificación latinoamericana. Pero hoy, es decir, tenemos que tomar aspectos de nuestra cultura y también trasladarlo a ese código. Ese código es un código que rompe la distinción entre lo que es derecho constitucional, de lo que es derecho público y derecho privado. Es decir, hay una constitucionalización del derecho privado y hay una privatización del derecho público. Es decir, aparece lo que se denomina el diálogo de fuentes, los préstamos legales, la posibilidad de que cuando tengamos entre manos presentar un planteo judicial, tengamos que consultar tanto el que aboga como el que decide a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales de derechos humanos. Tenemos que ver la ley especial, el propio código. Tenemos que consultar principios, tenemos que consultar valores. Y eso, en el título preliminar, nuestro código habla o refiere fundamentalmente a asuntos, o cuando habla de los jueces, refiere a casos. Es decir, son en el derecho vivo los planteos que se realicen, cómo o qué tenemos que consultar en la normativa. Hoy, es decir, hay que estudiar mucho más, hay que considerar el ordenamiento como un todo, hay que consultar a las distintas facetas de ese ordenamiento para ver cómo decidimos y cómo buscamos las soluciones más eficaces que reclama el derecho. Yo creo que, es decir, este cambio que genera el derecho ambiental, es decir, y esta playa de normativas, de orden fundamental y de la propia ley, y lo que importa es los tratados internacionales, coadyuvan a que busquemos soluciones en este tema. Porque aparte, es decir, los problemas ambientales muchas veces, lamentablemente, son comunes a toda Latinoamérica y al mundo, diría yo. Perfecto. Fíjate que está dando para mucho. Yo creo que vamos a manejar un poquito de más cosas porque quería saber precisamente esa opinión que tienes. Hemos platicado de esta Constitución argentina, la más antigua de América Latina, de 1853. Y es una constitución que ha tenido solamente dos grandes reformas, la de 1860 y la de 1994, que fue donde se incorporó, entre otras cosas, el amparo. Y dos muy leves reformas. La mexicana platicábamos más de 700 reformas. Y a pesar de que es la más antigua en cuanto a vigencia en América Latina, es modélica en el tema que hablas tú, que es muy importante hoy en día para el derecho ambiental, en el tema de cómo establece específicamente los tratados internacionales en el artículo 75 de la Constitución, señala todos los instrumentos internacionales y tiene tres más, después se vinieron agregando, son 14, pero los hacen específico. Había tenido la Constitución del 93 de Perú, pues algunas cosas interesantes, pero ninguna tenía sus señalamientos o manejos expresos de cuáles son los instrumentos internacionales que adquieren el rango constitucional. ¿Qué tan importante ha sido ese bloque de constitucionalidad que se genera, el bloque de convencionalidad para la Argentina en el tema ambiental? Yo creo que es un tema fundamental, no solamente porque los 14 tratados de derecho humano que están incorporados, aparte con la categoría de norma supralegal, o sea, es la Constitución y después los tratados internacionales. Es decir, nadie puede darle la espalda en la consideración a los tratados internacionales.
Y todos los tratados internacionales, muchos dicen que es un derecho soft, que es un derecho declamativo, que no es un derecho de aplicabilidad. Yo creo que es exactamente lo contrario. Es decir, en esta materia fundamentalmente se terminó la retórica, se terminó es decir, contar o relatar cosas, sino que la gente, y en todos los órdenes de la actividad jurisdiccional, yo creo que la gente busca resultados prácticos. Tiene que ver, se tiene que vivenciar el derecho o cómo el derecho soluciona los problemas que son contenidos y que son sufridos por la gente. Entonces, no, los tratados no es que están, es decir, como una suerte de circunstancia que podemos en algún momento consultar. Es obligatorio consultarlo. Aparte, es decir, yo creo que de alguna manera también eso hace a un cambio muy, muy importante. Y esto me adelanto también a decirte que es cómo ha cambiado la función jurisdiccional. Nosotros antes teníamos, es decir, los jueces que eran boca de la ley, en la concepción de Montesquieu. Mi maestro, el doctor José Turraspe, decía, escúchenme, dice, el juez no era un juez, era un funcionario político. Decía lo que ordenaba el rey. Entonces, después se pasó a los jueces teleolólogos, es decir, a los jueces que pensaban que la sentencia que estaban dictando iba a servir de causa para otros tipos de situaciones. Y después se pasó a los jueces con responsabilidad social. Perfecto. Un magistrado, te digo una sola cosa, un magistrado escribió un libro muy importante, que es Antoine Parajón. Antoine Parajón escribió un libro, El juez en la democracia. ¿Qué significa hoy ser juez con responsabilidad social? Y dice, no está para cumplir las promesas incumplidas en las campañas electorales. No hay, es decir, no está para eso el juez. Por más que te coloquen en esa alternativa, no. Porque el juez con responsabilidad social tiene que tomar en consideración que existe la división de poderes. Si el juez se transforma en legislador, es decir, lo que está haciendo, como dice Juan José Tauría en el prólogo de ese libro, está matando la democracia. Yo creo que esta convocatoria constitucional a los problemas ambientales y dentro del derecho privado, no solamente del derecho público, convergen en esta diversidad de fuentes, haciéndonos o imponiéndonos otra visión de su aplicación. Fundamentalmente, porque tenemos que tomar en consideración lo que el Código Civil denomina en su fundamento la ética de los vulnerables. Y vulnerables somos todos. Excelente. Fíjate que veo el tiempo porque está dando para mucho el diálogo. Y en este sentido, Enrique, al final dejaremos una pregunta más en relación al amparo. Con todo lo que se has mencionado, lo que nos has ilustrado, ¿esto provoca para ti la necesidad de hablar de un paradigma ambiental con determinadas características, Enrique? Sí, yo creo que estamos en la necesidad y evidentemente sí, el derecho, en el derecho este tema es muy importante. Yo creo que el procedimiento es subsumir un término legal a un contexto que le da sentido y que no es el ordenamiento, sino un modelo de decisión. El paradigma ambiental se basa para mí en una concepción sistémica. Esto también lo dice y lo enseña Ricardo Lorenzetti, su hijo, en una obra de reciente aparición que se llama El Derecho Ambiental. O sea, hay que tomar en consideración o tomar en cuenta que es una concepción sistémica, que hay una interrelación compleja
que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, los efectos presentes, los efectos futuros, la búsqueda de una coordinación, de un funcionamiento en los sistemas económicos, social, natural, la comunicabilidad de principios, que eso no teníamos antes entre el derecho público y el derecho privado, y la existencia de bienes colectivos, que nos coloca fundamentalmente. Te pongo un ejemplo. Dentro de los principios, el principio de prevención y el principio de precaución. El principio de precaución tan caro al derecho ambiental frente a la existencia o la posibilidad de un grave daño y que a su vez sea irreparable. Es decir, la incerteza científica no es un problema, hay que tratar de dejarla de lado. Sin que importen los costes. ¿No íbamos a imaginar hace 20 años atrás que íbamos a tener un principio de esta naturaleza? Evidentemente no. Y acá, entonces, ¿por qué se da eso? Porque la gente tiene una aversión a los riesgos. La gente le tiene miedo a los riesgos. Y ese temor obliga a ser proactivos en el campo del derecho ambiental. Es decir, es un acicate que tenemos. Y hay cambios paradigmáticos. Por ejemplo, en la aplicación del principio precautorio, si uno recorre o toma en cuenta que el primer requisito del daño jurídico resarcible es que sea cierto, acá no tenemos certeza, tenemos incertidumbre, cambiamos absolutamente el eje. Después pasamos de la reposición o de tener que indemnizar daños a la prevención de los daños. O sea, a la anticipación, eso que los procesalistas denominan con criterio y con exactitud la tutela anticipatoria. Fue un campo fundamental acá. Y el paradigma del anclaje. Esto lo dice muy bien Lorenzetti y lo explica muy bien también. Es decir, la ciencia y el derecho, como todos los cambios que se dan, no tiene que ser inmediato a una velocidad extrema. Un gran profesor que tuve en un curso de Derecho de Daño, como lo fue el profesor español don Luis Díez Picasso, tiene un librito formidable que se llama Experiencia Jurídica. Y dice que hay que actuar frente a los cambios con prudencia. Él habla de la sofrosiné de los franceses. Hay que ser prudente, no hay que precipitarse. Es decir, porque no podemos arruinar lo que tenemos. Tenemos que mejorarlo, tenemos que ayornarlo. Esa es la búsqueda de la instalación de este paradigma. Perfecto. Entonces, la instalación de dicho paradigma impacta en el proceso y en la actividad jurisdiccional, Enrique. Enormemente, enormemente. El siglo XXI se ha denominado o ha sido calificado como el siglo del conocimiento, de la información, de la inteligencia y del riesgo. Y en este campo se diseñan herramientas que son necesarias, que son eficaces para la protección de los bienes, los valores comunes, y se consagran fundamentalmente para que puedan ser reconocidos en el plano realizativo. O sea, lo que pensamos se puede realizar, se puede practicar y puede tener eficacia. De nada sirven las descripciones doctrinarias en cuanto a la amplitud de los derechos reclamados si no se diseñan a su vez instrumentos para hacerlo efectivo. Tal diseño se reconoce a partir de lo que se denomina la tutela judicial efectiva. Por caso, la acción de amparo. O sea, las cuestiones acuciantes en el derecho procesal han sido dos. Por un lado, en esta materia, por un lado, la legitimación y por otro lado, la expansión de la cosa juzgada. Y yo
distingo también distintos aspectos en estas circunstancias. Primero, cambia el eje del proceso. Ya no es solamente un proceso intersubjetivo entre Juan y Pedro, es decir, basado exclusivamente en el derecho subjetivo. Aparece un juez que no es neutral. Es decir, ¿por qué? Porque ni tampoco es distante o está alejado o no consulta a lo que tiene que decidir. ¿Esto por qué? Porque supongamos que yo acá en Santa Fe tengo un problema de contaminación de las aguas y soy el juez que tengo que decidir. A mí también, es decir, esa contaminación me afecta. Es decir, hay que cambiar la lógica del entendimiento en materia ambiental. Es decir, de la soberanía partiva que existía sobre el derecho, o sea, éramos amo y señor en cuanto a lo que proponíamos, en cuanto a su operatividad, en cuanto a su disponibilidad. Y hoy, es decir, esos instrumentos, por virtud de esta situación particular y por ser el derecho ambiental herético, como dice Lorenzetti, es decir, ¿qué tenemos? Tenemos que las medidas cautelares tienen un análisis distinto. Las medidas cautelares que estaban preordenadas a la eficacia de la sentencia o al cumplimiento de la misma, pasan a transformarse en la contracara de otra existente. Por ejemplo, la medida cautelar innovativa, una sentencia de mérito anticipada, una cuestión absolutamente no contemplada hace 30 años atrás, hoy tiene carta de ciudadanía. Tenemos también todo lo que se denomina, es decir, las medidas autónomas, los despachos anticipatorios, la medida autosatisfactiva, son todas medidas cautelares que nos da el derecho para contemplar este aspecto. Y a su vez, en esta situación particular, es decir, no muta, sino que a veces lo más viejo sirve para darle sustento en el derecho a lo más nuevo. Nunca tenemos que desdeñar lo antiguo en el derecho. Fíjate vos que cualquiera de estas medidas reclaman lo que reclamaban los romanos, fonus bonus iuri, humo de buen derecho. Es decir, periculum in mora, peligro en la demora, irreparabilidad de perjuicio, claro, contra cautela. O sea, lo más nuevo lo explicamos con lo más viejo. Es decir, y acá también los jueces de hoy, en esto sigo a Zagrebelsky, yo creo que han dejado de ser jueces del derecho para transformarse en jueces del derecho de la gente. Es decir, es muy importante tomar en consideración estas cuestiones. ¿Por qué? Porque la propia Ley General del Ambiente y el Código Civil en materia de tutela anticipatoria, en materia de... Es decir, fíjate vos que el Código Civil cambia las funciones de la responsabilidad civil a la restitutoria tradicional o reparatoria. Le establece en primer lugar la función preventiva. Y acá le dice que los jueces cuando recepcionen una acción de esta naturaleza tienen que aceptarla y tramitarla siempre que muestre un interés razonable. O sea, lo que descalifica la estupidez, pero si hay interés razonable, hay que aceptarlo. Segundo punto, hay que no limitar, sino abrir la puerta de la jurisdicción. Y yo creo que en esta circunstancia es lo que se produce, la socialización del derecho. De alguna manera aparece una tendencia hacia la previsión, hacia la precaución, hacia la moralización de la actividad partiva y judicial, a la flexibilización en la valoración de los elementos que tengamos de conocimiento,
y la preeminencia de aquellas pruebas como pueden ser los indicios. Y la faena laborativa de los jueces adquiere una importancia fundamental. Aparte de esos perfiles que indicamos que tenían que tener los jueces, hoy es necesario en los jueces un nuevo activismo en la defensa de los derechos fundamentales, cuyo contenido mínimo tiene que ser afianzado, y sí que esto implique el gobierno de los jueces. ¿Sí? Decido, pero no gobierno. En materia ambiental nos encontramos frente a un bien que pertenece a la esfera social y trasindividual. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso más paradigmático de América Latina en materia de la contaminación del riachuelo, del río Matanza, en Buenos Aires. Y yo creo que esto es un cambio fundamental que hay que tener en consideración. Y otra gran jurista argentina, Aida Kemalmacher de Carlucci, ha dicho que la necesidad de que las sentencias sean eficaces. Y acá hago una parte para la actividad jurisdiccional. En los códigos tradicionales de derecho procesal se decía que concluye la jurisdicción del juez con el dictado de la sentencia, salvo para el otorgamiento de los recursos que se pueden, ¿no es cierto?, interponer contra la misma. Hoy, el dictado de una sentencia ambiental no concluye ninguna jurisdicción. Abre las puertas a una actividad jurisdiccional posterior, innecesaria, inclaudicable, es de control, de lo que se ha ordenado se cumpla. Hay que hacer un seguimiento. Muchas veces son varias decisiones las que involucra un tema. Hay que tener prudencia. Nosotros a veces dejamos de lado distintas alternativas. No le echamos mano en la actividad jurisdiccional, pensamos que tenemos que decidir al momento que ese expediente entre a sentencia. Pero podemos ir decidiendo en el camino. Les cuento un caso nada más para que tengan. Uno de los grandes problemas, fundamentalmente en materia de actividad industrial, uno podría decir todas las empresas contaminan, pero esa contaminación puede solucionarse también a través de la propia actividad de los ingenieros que se ocupan de esos temas. El doctor Moisés Iturralde me contaba que tenía una acción de amparo por los desechos de una curtiembre que provocaban cáncer en una población que dependía exclusivamente de esa empresa. Y él, cuando iba a hablar con sus clientes, una localidad del norte santafesina, lo recibían con unas pancartas que decían: nosotros preferimos morirnos antes de dejar de trabajar. Entonces, tenemos que conjugar el desarrollo con las posibilidades que existen de bajar y anular totalmente los aspectos contaminantes. Y en eso la justicia no decide, porque no se puede eso resolverlo a través de una sentencia. Hay que seguir, establecer pasos, conocer, llamar a expertos. Acá el juez en su ciencia puede conocer todo y no conoce nada. Yo resuelvo un caso de responsabilidad médica y no estudié medicina, pero me valgo de los expertos. Todos los poderes judiciales tienen que tener una amplitud de presupuesto para llamar a expertos en las áreas que antes no estaban consideradas. Entonces, yo creo que tenemos que consultar a los mismos, informarnos, aprender, abogados y jueces en esta alternativa. Y como el impacto del tiempo es feroz, y nadie quiere esperar o aguardar el consumo que del mismo haga la justicia,
Es decir, es que el código, fíjate vos, en el título preliminar de nuestro código, en el artículo 3º, le dice a los jueces algo que sería una verdad de perogrullo. Ustedes cuando decidan, háganlo motivadamente y razonablemente. La razonabilidad, el sentido común, importa que esto no se puede dilatar absolutamente en el tiempo. Y debe recordarse que en esta alternativa de resguardarse de los riesgos, hay que dejar de lado la reparación por la prevención. Y la Ley General del Ambiente dice que en cualquier, fíjate vos cómo cambia la actividad jurisdiccional. En cualquier circunstancia del proceso, con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, con audiencia de parte o sin audiencia de parte. El juez podrá asimismo disponerla sin petición de parte. Y acá, es decir, el juez puede ordenar, conducir los aspectos de la prueba. Debe reclamarle también a las partes lo que se llama las cargas probatorias dinámicas de la prueba. Porque muchas veces en materia de precaución hay una inversión de los probandos. No prueba aquel que tiene que probar, sino que aquel que está en mejores condiciones de probar. Y la moralización del proceso importa que hoy dejemos de lado esa alternativa de que vos tenés que probar y yo no tengo más nada que hacer en este proceso. Eso también importa un abuso procesal. Entonces, hay que tener en consideración todas las herramientas nuevas. No es que rompamos el molde absolutamente en esta cuestión. Hay que obrar con prudencia, hay que obrar con razonabilidad y con una idea fundamental que tampoco muchas veces se utiliza o se toma en cuenta. ¿Cuál es esa idea fundamental? Hay que pensar solidariamente, porque no vivimos con otros, vivimos con los otros. Bueno, Enrique, la verdad tocaste un sinnúmero de temas muy interesantes, la imprevisión constitucional, este tema del activismo judicial que nosotros denominamos autonomía procesal constitucional y el caso que sea delegada, que no se genera una mutación a través de una autárquica. Y hablaste mucho de Gustavo Zagrebelsky precisamente en este tema. Todo esto que avanzaste nos puede llevar a concluir que tú ya, bueno, generaste muchísimas cosas en relación a los jueces, pero podemos concluir que se requiere en el derecho ambiental, o qué se requiere específicamente en el derecho ambiental de los jueces. O sea, esto es muy importante en el tema. Yo creo, y lo he escrito esto, que de los jueces se requiere primero que sean participativos. O sea, hay que dejar muchas veces el despacho. Hay que conocer in situ los problemas que se tienen que resolver. Hay que verificar, hay que informarse, hay que llamar, hay que... Es decir, uno a veces, y yo como experiencia particular cuento, que esto, y también lo dice Zagrebelsky a esto, que al ser participativo también hay que tener un compromiso social. Los jueces tienen que tener un compromiso social. ¿Con qué límite? Porque esto también hay que decirlo. Es decir, el límite que tienen que tener los jueces en ser participativos con compromiso social, no puede los mismos sucumbir en lo que a mí me importa a una tentación populista. Son jueces. Y siempre tenés que ser juez. Sos el que decidís, no el que creás determinadas cuestiones. Tenés que ser respetuoso de las garantías constitucionales. Es decir, no están escritas para leerlas, están escritas para ser efectivas. ¿Y quién mejor que los jueces para hacer efectivas las garantías constitucionales?
Otra cuestión fundamental, porque esto, conforme sea la grandeza del problema, conforme sea los intereses en juego, las cuestiones que son exógenas a la propia actividad jurisdiccional, pero que son las que muchas veces juegan desde el punto de vista de la prensa, de los intereses políticos y todo lo demás. Es decir, los jueces nunca deben sacrificar la independencia a través de su decisión. Esto es fundamental. En toda la área del derecho, pero fundamentalmente en materia ambiental. Tampoco pueden permitir que se transgredan las normas a nombre de una moral superior. Y fundamentalmente, y con esto voy a concluir, tanto de lo que reclama la Constitución, como de lo que reclama la Ley General del Ambiente, con lo que reclama el propio Código Civil, y yo creo que esto lo podemos trasladar a toda América, porque siempre es así. Es decir, tiene que ser claro. Y la claridad en la decisión de los problemas, en el entendimiento de lo que se decide, porque va la gente, y es decir, no puede ser absolutamente tenco, por eso tiene que ser claro. Es una exigencia que no es de este tiempo del siglo XXI. Es una exigencia que viene del derecho romano. En el derecho romano, los romanos tenían una locución que refería a eso. Clare loci, hable clarito. Eso se le reclama a los jueces. Clare loci, hable clarito. Y cuando hable clarito, siempre diga lo justo. Perfecto. Nos quedan 4 minutos y quiero hacer 2 preguntas muy rápidas y vamos a ser muy sincréticos porque esta información ha sido increíble. Necesitaremos, yo creo que un conversatorio de unas 3 horas mínimo. Pero a ver, Enrique, aquí hay algo que me interesa mucho. Ha sido muy importante el diálogo jurisprudencial. En este caso, el horizontal, el que se ha dado entre las Cortes Constitucionales, las Cortes Supremas, los Tribunales Constitucionales y las Salas Constitucionales. En la etapa de Ricardo Lorenzetti, actualmente magistrado para nosotros ministro de la Corte y que acaba de ser presidente de la Corte Suprema de Argentina, ¿qué tan vasta fue la jurisprudencia en cuestiones ambientales? Bueno, la Corte Suprema Nacional yo creo que es una corte que está a la cabeza en materia ambiental. Fíjate vos que, es decir, todo lo que ha escrito, todo lo que nos sirvió de base a todos nosotros que participamos activamente por una fundación a la cual todos somos adherentes y que tenemos reuniones anuales y que establecemos los distintos puntos de vista. Yo creo que la Corte Suprema es un lujo en esta alternativa. Y yo creo que es un lujo, ¿por qué? Porque nos ha enseñado a desbrozar las distintas alternativas del problema. Fíjate vos, a ver, te lo cuento en 2 minutos, esta alternativa. Sí. Cuando se presenta el caso Mendoza, 14 familias, que de la contaminación y todo lo demás, dice, pero distingue entre lo que es el daño por contaminación del daño directo que puede afectar par ricochet, dirían los franceses, de rebote a esa familia. Eso va a un proceso posterior de ejecución de sentencia si juega a favor de los mismos. Y en el otro establece programas de cómo hay que hacer paulatinamente la posibilidad de la limpieza del riachuelo. Y agrega en otros temas, es decir, por ejemplo, había una localidad del norte, en Salta, había una deforestación mayúscula, porque a través de concesiones
y autorizaciones por 33 hectáreas, se iba a deforestar 1 millón de hectáreas. La Corte paró absolutamente todo eso. Y hizo que se establecieran estudios de impactos ambientales. Yo creo que la Corte cumple una función docente en este aspecto enorme, enorme. Y nos ha servido a nosotros para resolver problemas que tienen que ver fundamentalmente en el campo del principio precautorio, con evitar fumigaciones, es decir, con agrotóxicos, una serie de circunstancias que, es decir, nos ha enseñado y nos ha vivenciado cómo tenemos que utilizar los instrumentos dentro del derecho ambiental para obrar de la mejor manera posible. Excelente, el tiempo se agotó increíblemente, independientemente de las ganas que tenía de verte y que esto del COVID-19 ha dejado cosas fuera. Yo también estoy contento. Pero fíjate algo, Enrique, que vino a la mente, que por tus maravillosas, tu amistad y tus gestiones me tocó la posibilidad de estar en congresos internacionales contigo, con Ricardo Lorenzetti, con Néstor Caferata, extraordinarios seres humanos, y tú, un hermano para mí. Se analizaba a profundidad todos estos temas, y cuando era, por ejemplo, en Misiones o en Santa Fe, en las provincias había declaraciones del Congreso. O sea, es la trascendencia que ha tenido la Argentina en el tema ambiental, una cuestión impresionante, que tú has participado, bueno, doctrinariamente y en otros muchos temas. Y entonces, este Congreso ha sido tan gratificante porque, independientemente de que cada uno de ustedes son de los mejores amigos que me ha dado la vida, pues es una producción jurídica extraordinaria. De hecho, estuvo Gustavo Calviño, el procesalista argentino, que es de la corriente de Alvarado Belloso. Acabo de estar yo con Alvarado hace como 4 meses en Panamá. Y vamos a encontrar después hacer un diálogo entre los tres, porque va a haber opiniones encontradas en relación al tema de la carga dinámica de la prueba, que es súper interesante, y ver cómo hay cosas tan excepcionales, maravillosas, ese principio pro natura, todos estos temas maravillosos que analizaremos y que nos va a dar la posibilidad de este tipo de mecanismos tecnológicos. Y ya cierro diciéndote, simple y sencillamente, Enrique Müller, un diálogo, un conversatorio, una conferencia guiada extraordinaria. Has abierto puentes cognitivos en el derecho ambiental impresionantes. Muchas gracias, amigo. Sabes, y tú lo sabes muy bien de corazón, qué tan significativo es emocionalmente para mí tu participación en este congreso. Es idéntico para mí, estoy emocionado de verte y un abrazo grande. Gracias, Enrique. Un privilegio. Cerramos esta conferencia. Los que han participado. Listo. Bien.